11 de la mañana, 20 minutos. Seguimos en vivo compartiendo con ustedes este programa especial de Buenos Vecinos para el Diario Sur en vivo. Vamos a hablar ahora con María Elena Sarabí. Ella es directora del programa Jóvenes y Memoria. Para los que siguen el canal, ayer estuvimos en Esteban Echeverría, en la Plaza de la Memoria, que está en Salta y Boulevard Buenos Aires, en Montegrande, Guillón, ahí en el medio. Y conocimos muchos jóvenes de escuelas secundarias y demás que la verdad que nos sorprendieron gratamente por la cantidad de actividades, de acciones, y sobre todo el conocimiento que tenían de todo lo que está pasando y todos los temas de los que estamos hablando hoy. Por eso queríamos hablar con María Elena Sarabí, directora del programa Jóvenes y Memoria de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. María Elena, ahora sí te estamos viendo y te estamos escuchando. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen Gracias por la día. invitación. Perdóname que antes no soy de la Dirección General de Escuelas, soy de la Comisión Provincial por la Memoria. Para no Perdón. generar... No pasa No, nada. perdón, eso leí mal, tenés razón. Comisión Provincial por la Memoria, desde el año 2002 que existe esta, Programa. mm, Exacto. esta comisión, este programa. Claro, yo tenía acá, perdón, en la nota, me apuntaba un compañero que fue declarado de interés educativo provincial por la Dirección General de Cultura y Educación. Ahí se me mezclaron. Bueno, No pasa nada. Marielena, quería preguntarte un poco de qué se trata este programa, cómo es que se encara a nivel de escuelas en toda la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos en Esteban Echeverría y ayer pudimos ver mucho de eso, pero contanos un poco cómo es el programa a nivel provincial. Bueno, como vos bien decías, participan grupos de toda la provincia. Bueno, nosotros la Ujú. Comisión por la Memoria somos un organismo público, así que de la provincia de Buenos Aires, así que nuestra incidencia está en toda la provincia, así que convocamos a organizaciones sociales, escuelas, cualquier agrupamiento de jóvenes para que participe del programa. Y cómo es, bueno, tiene una inscripción, primero se trabaja todo el año, ¿no? No es Ajá. empieza ahora en el ciclo lectivo, cuando comienza el ciclo lectivo, comienza la inscripción, que la lanzamos el viernes pasado, hace muy poquito, está abierta la inscripción, de paso los oyentes que tengan ganas, está abierta hasta el 20 de abril, tienen la posibilidad de inscribirse y bueno, el grupo de jóvenes inscribe un proyecto, luego tienen que elegir una temática. La temática está inscrita en Derechos Humanos y Memoria, pero Ujú. eso, bueno, nosotros proponemos que se trabaje los derechos humanos en un sentido que abarque también hasta el presente, digamos, el tiempo cronológico lo definen los pibes y pibas de acuerdo al interés, puede ser o del pasado reciente, la temática, o de ahora, del presente, o de la democracia, Claro. de los 40 años de democracia. Un poco la idea es que se trabaje en torno a sus intereses, ¿no? Por eso digo esto de que ellos tienen que elegir, obviamente acompañados, a veces más, a veces menos, depende, a veces hay un grupo de jóvenes que ya participó y está muy ya a cargo del proyecto y saben qué quieren hacer, a veces necesitan que el adulto, el profe, el educador acompañe esa elección de la temática. Y hago hincapié en esto porque es fundamental que exista ese interés del grupo para que se mantenga el interés, porque es todo un año de trabajo. Claro. Entonces, para seguir todo un año, tiene que haber un interés del grupo. Y bueno, y trabajan todo el año acompañados por su coordinador y la Comisión por la Memoria. Lo que hacemos es capacitaciones, encuentros, talleres para eh, acompañar la definición de esa temática. Y otra cosa importante, que lo que investigan tiene que ver con lo local. Es decir, vos mencionabas grupos de Esteban Echeverría, probablemente algunos de esos que charlaron en la plaza hayan participado del programa, porque de Esteban Echeverría participan muchas escuelas, muchos grupos, Ujú. probablemente, digo, no sé. Pero bueno, lo importante es que sea de su localidad. En este caso, si es una escuela Esteban Echeverría, tienen que trabajar una temática de ahí, si es del presente, bueno, la contaminación de un arroyo o, no sé, el derecho a la vivienda en Esteban Echeverría, no en general en la provincia. Esa es Claro. otra condición o parte de lo que proponemos.
¿Cuáles son los temas perdón, antes, ¿cuántos chicos participan más o menos en toda la provincia de estos programas? Ya, participar por año, participan unos 20.000 casi, te digo ahora en el momento de inscripción, Sí, porque bueno, como es un año largo, hay grupos que tal vez van dejando, pero alrededor de mm, 15.000 llegan a concluir el trabajo. En estos 20, este es el año número 25 de implementación del programa, han participado más de 250.000 pibes y pibas de toda la provincia. Algunos hoy ya son coordinadores, vuelven al programa claro. diciendo, soy profe y traigo, yo fui ¿Y joven. vos estás desde el principio, de hace 25 años? Yo trabajo en la CPM desde el 2001 y bueno, o sea que estuve en el año del lanzamiento, Claro. el 2002. Mira, está buenísimo porque te pregunto, ¿notaste algún cambio de aquel tiempo a esta parte en cuanto al interés de los chicos, en cuanto a las ganas de hacer, en cuanto a algo que nos puedas Mira, contar? y hay un montón para decir de eso, pero trato de, para no hacerla larga, que sí, está buena tu pregunta y son 25 años, te imaginas que sí, Claro, ha habido transformaciones. Por un lado, la propuesta del programa ha sido en su esencia, por decirlo así, la misma. Desde el 2002, que ujú, participaron 25 grupos nada más, que fue el año del lanzamiento, hasta ahora ese núcleo que te mencioné continúa siendo el mismo. Era en ese momento, y lo que ha cambiado mucho, antes de hablarte de por ahí lo que veo en los pibes y pibas, eh, las temáticas. ¿Por qué? Porque claro, nosotros en los primeros años había, vos pensás, en 2002 había ujú, impunidad, en nuestro país de hacía muchos años, eh, no, no, no había, no se veía con claridad, además de que estábamos apenas asomando la nariz de una tremenda crisis, no solo económico-social, sino también política, entonces, y en un contexto de impunidad, donde las temáticas de memoria recién a fines de los 90 habían empezado otra vez a tomar cierto interés social. Eh, bueno, entonces eran muy poquitos los grupos y las temáticas era algo que no se hablaba en la escuela ni en casi ningún lado. El tema de la dictadura, como se dicen, estos temas que sí, no se hablan. No había habido implementación de políticas de memoria claras de parte del Estado como las hubo sí a partir eh, del 2003, del gobierno de Kirchner, que el gobierno nacional empezó a implementar con claridad políticas de memoria. No quiere decir que no las hubiese antes, digo, ujú, eh, no había juicios, que eso es muy trascendental al cambio claro, de la mirada. Entonces eran temas de que en la escuela no había materiales como producidos para la escuela, como se produjeron muchísimo a partir de esos años. Entonces, bueno, era un tema muy novedoso. Y para aquellos docentes que lo querían trabajar, era difícil porque no había claro, formación. Bueno, entonces, ¿por qué digo esto? Porque en esos años, en los primeros años del programa, te podría decir casi en los primeros 10 años del programa, el tema más elegido era dictadura militar, sea para ujú, reconstruir la biografía de un desaparecido, de algún acontecimiento represivo del cual no se había vuelto a hablar tal vez en 30 años, no sé, muchos temas que tenían que ver con reconstruir las memorias locales y el programa era un espacio, lo sigue siendo, pero lo que te quiero decir es que en ese momento ese era el punto el único, casi, no el claro, único, porque ok, aparecieron desde un comienzo también las cuestiones vinculadas al presente. Recuerdo trabajos, bueno, de escuelas de tal vez zonas no, periféricas de ujú, conglomerados urbanos donde los pibes querían laburar el tema de la discriminación, el tema de la desigualdad. Bueno, esos temas estuvieron siempre en el programa desde el comienzo, pero en una menor cantidad. Y mm, ese ha sido el principal cambio en estos 24 años, en estos 20, casi 25 años, que esa balanza se ha ido invirtiendo
y desde hace unos cuantos años el tema que más se elige tiene que ver con el presente, con las realidades del grupo de jóvenes, del hoy, de temas de la democracia o de ahora, de la actualidad, de la escuela, las problemáticas que tiene la escuela. Ayer hablábamos con unos chicos que nos decían, bueno, que tuvieron que hacer en uno de estos días, hicieron un evento por la noche de los lápices, una caminata con velas, y como contaban cómo cuando lo empezaron a discutir, a ellos les empezó a aparecer el tema de la tarjeta SUBE, y de que si tenían el boleto estudiantil, que si la SUBE está registrada, que si no está registrada, que las billeteras virtuales, que todo este tipo de cosas, cómo traen pareciera como si trajeran la problemática de aquel momento que hoy la estudian a decir, bueno, ¿cómo podemos hoy, decían, no dormir, digamos, no perder eso conquistado, que a veces te ponen una app y parece que no, y ¿no? Estar atento a esas cosas Sí, del sí, hoy. además es un poco eh, el sentido más profundo que tiene la memoria, ¿no? O sea, poder, la memoria es eso, nosotros siempre un poco en la comisión trabajamos con esa idea que, que nos permite conectar, porque la memoria es presente, nunca uno, es la resignificación de hecho del pasado, pero siempre mirándolo desde la perspectiva del presente. Entonces, eso es un poco la propuesta del programa. Claro. Construir memoria, construir espacios de memoria donde eso se pueda y se debe, y las más los pibes tienen derecho, porque muchas veces hablamos de la obligación, ¿no? Del deber trabajar, estos temas se deben trabajar en la escuela, sí, por supuesto, hay muchas leyes, normativas, la currícula, la ley de educación, tanto la nacional como la provincial, habla de eso, pero además los pibes tienen derecho, porque uno presupone que, bueno, que hay que explicarle a los chicos, ¿no? Muchas veces Mm, hay que contarles bien lo que pasó. Y a veces no es tanto eso, sino también darles ese espacio porque tienen derecho. mm, ¿No? No porque los pibes claro. no quieran ver, no es un problema de los pibes, de los jóvenes, de los adolescentes que no quieren escuchar o que no entienden, ¿no? Muchas veces eh, se habla de los jóvenes como diciendo, bueno, ahora solo les interesa, se escuchan muchos discursos Claro. antijuveniles y también está bueno eso, no es, y eso lo vemos, hablo desde la experiencia del programa, ¿no? Lo vemos en el Ujú. programa cuando abrimos un espacio, se abre un espacio en la escuela, o en el comedor, o en la biblioteca, porque bueno, participan, como te decía, otro tipo de espacios educativos, no necesariamente formales. Cuando esos espacios se abren y a los jóvenes realmente se les da la posibilidad de decir, de conectar, de hablar de sus problemas, eh, hay una escucha, hay una inquietud de conocer, de aprender, de compartir, de explorar. Obvio que hay que generar esos espacios, insisto, no es que mágicamente, no es que, bueno, no, estamos, no, bueno, se producen esos espacios y los grupos, los jóvenes se involucran, a veces empiezan, tal vez, lo vemos en el programa, al principio empiezan como más dudosos, menos comprometidos, si se quiere, con las temáticas el poder involucrarse y ver que su realidad tiene que ver con ese pasado, porque pasa que también un pibe de 16 años, de incluso 20 años, ni Sí, el sí. 2001 es cercano en su memoria. Uno habla de, No. el 2001, sí. Para un joven, muy joven, un adolescente hoy, ni siquiera el 2001 significa algo vinculado a su Claro, está vida. bueno que hablar de la memoria no solamente pueda estar referido al caso de la última dictadura cívico-militar, sino, por ejemplo, también un espacio en el que conversar de esto, ¿no? De lo que pasó en el 2001, de lo que fue, bueno, tratando Claro, de que las cosas malas no vuelvan a pasar, aunque a veces está un poco difícil, ¿no? claro, pero bueno, los vínculos históricos no son sencillos. O sea, eso, conectar la dictadura con los 90 y con el presente, tal vez para un adulto o para, no sé, yo soy profe de historia, obviamente Claro. tenemos una formación o un docente, puede conectar, pero para alguien joven, alguien que
no es tan automático que conectamos dictadura con lo que pasó en los 90 con lo que pasa ahora. Claro. Esas conexiones hay que producirlas, hay que fomentarlas, hay que conversarlas, también hay que permitirle a los pibes y pibas que pongan sus preocupaciones en la mesa, ¿no? Porque eso que vos decías, bueno, la memoria eh, también necesita vincular el presente, la historia de la democracia, que son Mm. 40 años, a veces también pasa que no exploramos tanto esta historia de la democracia y no contraponemos, bueno, la dictadura empezó la democracia y en toda nuestra historia no podemos revisitarla, repensarla, cuestionarla. Bueno, eso es interesante. Y es lo que pasa en el programa, insisto. Claro. Eh, Le recuerdo a la gente, disculpame, porque estamos también en FM, entonces les recuerdo, estamos hablando con María Elena Sarabí, directora del programa Jóvenes y Memoria, de la Comisión Provincial por la Memoria, que existe, como decía, desde el año 2002 o 2001, más o menos. Eh, tengo una inquietud que me surge con todo esto que estamos hablando de la memoria. Vos recién dijiste que además eras docente de historia. Yo me acuerdo que en mis libros de historia de la escuela, claro, yo no era tan lejano los hechos, entonces estaba muy por encima. Hoy se enseña en la secundaria la historia como nos enseñaron a Rosas, a lo que pasó en la dictadura. Digo, ya pasó tanto tiempo como para que se pueda enseñar como si fuese, no sé, como si fuese la generación del 80. ¿Se enseña así o no? no, yo creo que no se puede enseñar así y que no se enseña así. De hecho, o sea, es muy generalizar mucho lo que estoy diciendo, ¿no? Pero Ujú. bueno, la currícula, como decía hace un ratito, da cuenta de, eh, de estos temas, de todo lo que tiene que ver incluso con las anteriores, las Sí. anteriores interrupciones democráticas en Argentina y cómo la violencia estatal se instaura en nuestro país, tiene una prescripción curricular muy particular. Bueno, la fecha, esta hoy, el 24 de marzo, tiene el tratamiento, es obligatorio, tiene Ujú. que realizarse en actividades especiales. Entonces, si bien, como vos decís, bueno, pasa con el 25 de mayo también, pero Claro. yo digo que no se hace así, primero, ¿por qué? Porque todavía, justamente, porque la distancia en el tiempo no permite que sea tratada así. ¿Por qué? Porque todavía después de 50 años, esas disputas por esos sentidos de ese pasado están muy presentes. Quiero decir, eh, no es lo mismo hablar en la escuela del 25 de mayo que del último golpe. Y también porque en la escuela se ponen también en diálogo y tal vez en tensión y tal vez en discusión otras percepciones sobre ese pasado, ¿no? Bueno, ahora eh, la particularidad de estos tiempos que vivimos es que el Estado Nacional se enuncian discursos que, Ujú. que siempre fueron absolutamente marginales, no solo porque no se enunciaron desde el Estado, sino porque socialmente se construyeron en nuestro país, socialmente hay mucho, se construyó por la lucha de los organismos, por la lucha de parte de la sociedad civil, se construyó un sentido sobre aquello que ocurrió, eh, en sentido contrario a lo que hoy se enuncia desde el Estado Nacional. Y eso es lo novedoso, ¿no? Que esos discursos que eran marginales, que eran subterráneos, si se quiere, ahora parecen legitimidad de Claro, pero en funcionario muchos público. casos, por ejemplo, cuando veo a los voceros del gobierno y demás, están además cargados de muchas mentiras. Entonces, no, ¿cuándo va a ser la hora, me pregunto a veces, de que el colegio sea ese lugar donde digan, esto fue lo que pasó, como decís vos, o sea, que estos debates dejen de estar tan abiertos, en el sentido al menos de la información. Después, si a uno le gusta, qué sé yo, robar bebés, qué sé yo, que lo diga, pero al menos desde la información, ¿no? Que quede claro y que, ¿no? El alumno no aprueba poniendo se robaron 510 bebés en cautiverio. No pasa eso. Es como súper abierto todavía el tema.
No, no, o sea, no es como decís, hay una verdad histórica, una Claro. verdad validada por la historia, por la justicia en nuestro país, o sea, como en Ujú, ningún otro país que haya sufrido claro. una dictadura militar, se construyó una verdad judicial que se sigue construyendo, porque siguen existiendo los juicios y se siguen comprobando los hechos, el plan sistemático desde el juicio de la Junta, incluso antes. La, eh, la CID, cuando vino a visitar nuestro país en el 79, habla de las graves violaciones sistemáticas. Bueno, el juicio de las juntas lo que hace es consolidar con un fallo eh, una realidad, una verdad que estuvo en los estrados, la verdad de los sobrevivientes costó eh, y estuvo consolidada en lo judicial. Obviamente, como vos decís, hay una verdad que cualquier docente, cualquier educador, como vos bien decís, no necesita, casi te diría, hacer parte a sus intereses o a sus inclinaciones políticas, ¿no? Ujú. Pero eso obviamente que no es así. Eh, pero lo que sí ocurre es que sigue interpelando una memoria social, un discurso más político, y por supuesto que cuando hablamos de esto no es que hablamos solo de hechos eh, históricos. Es historia, está consolidada históricamente, pero eh, no, no deja de interpelarnos en el presente, porque es, bueno, no sé, había un dicho que decía, dime qué piensas de la dictadura, y te diré qué piensas o qué votaste en el presente, qué votaste en la Claro. democracia, algo así, porque bueno, sigue habiendo un vínculo muy directo. Si yo te pregunto qué pensás de Saavedra en la Junta de Mayo, no hay una conexión, ¿se entiende? En cambio, Claro. lo que nosotros opinamos, lo que nosotros tenemos que ver con y cómo imaginamos el futuro de nuestro país, sí, sigue estando muy conectado. Eh, María Elena, te hago la última. ¿Cómo hago para anotarme si, bueno, yo ya estoy grande, ¿no? Pero ¿cómo hacen los chicos que puedan estar escuchándonos para anotarse al programa que dijiste que todavía está abierto hasta abril la inscripción? sí, bueno, primero la idea es que tengan un acompañante adulto. Está buenísimo Ujú, que los chicos ok. y chicas búsquense un profe, búsquense un educador eh, y no se dejen imponer un tema, porque es la idea. Pero no, van a la página, o pueden ir al Instagram o a la página web, los pibes por ahí usan más Instagram, ahí Ujú, encuentran Jóvenes en Memoria, la página y el link, sobre todo, porque hay que inscribirse bien. en modo virtual en el link. Pero se puede Y inscribir bueno, un listo, ahora alumno no o, necesito. o ¿Cómo? necesita que un alumno se puede inscribir o necesita que un profesor lo inscriba. Necesitan un adulto, un Ok, profe, puede ser un bien, preceptor, no tiene que ser profesor de ok, sociales, es otra cosa importante, claro. puede ser el preceptor, puede ser la bibliotecaria, puede ser un profesor de matemáticas, de inglés, de química, de educación física, no importa, esto es un contenido transversal y la Ujú. propuesta es trabajarlo transversalmente. María Elena, muchas gracias por atendernos este ratito. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego, gracias.